Buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente estoy con ustedes este 10 de junio del 2024. La realidad de las cosas es de que la información sobre el final de los tiempos fluye todos los días. Todos los días pasan cosas tremendas que lo que nos indican es de que estamos viviendo días finales de la recta final. Esa es la razón por la cual debemos de estar apercibidos, debemos de estar atentos a la serie de acontecimientos que están sucediendo, sobre todo en la nación de Israel, que es el reloj profético de Dios nuestro Señor, independientemente de todo lo demás que está pasando y aconteciendo en el mundo. Entonces, el día de hoy, el título o el tema de esta plática que vamos a tener a continuación es Arrebatamiento y el Pacto Sempiterno. Un hermano me pidió que explicara qué es el Pacto Sempiterno y por qué es tan importante estar visualizando y teniendo en cuenta y conocer lo que significa el Pacto Sempiterno y la violación o el quebrantamiento al Pacto Sempiterno, qué repercusión o consecuencia tiene en la iglesia. Entonces, vamos a dar gracias a Dios. Dios, te damos gracias por este día tan bello y tan hermoso que nos regala, Señor. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado, Señor, que a veces no dimensionamos y no visualizamos lo alto, lo ancho y lo profundo de tu amor y de la salvación tan grande y el precio tan costosísimo que fue nuestra redención, que fue la muerte y el sufrimiento y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, muriendo atormentado, inmolado, despedazado, descuartizado, humillado, abandonado, vituperado, blasfemado en la cruz del Calvario, pero que resucitó con poder y gloria al tercer día para justificarnos delante de ti. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados conscientes, inconscientes, por obra y por omisión, Señor, al no hacer tu voluntad, Señor, y no predicar el evangelio de la gloria y de la salvación, al cual tú encomendaste a tu iglesia. Perdónanos, Señor, límpianos de toda maldad y pecado, Señor. Crea en mí y en nosotros un espíritu nuevo y un espíritu limpio, Señor. Yo te doy las gracias, Espíritu Santo, nuestro precioso y bello Consolador, el que nos guía a toda la verdad y a todo el conocimiento de Cristo y nos revela hasta lo más profundo de cada palabra de este precioso libro que es la Biblia, Señor. Gracias, yo te pido que pongas en mí las palabras correctas y adecuadas, ni una palabra de más, ni una palabra de menos, y que este mensaje que llega primeramente a tu iglesia sea difundido a más y más personas para que vengan del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, todo esto que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, vamos a ver en la palabra de Dios, en la Biblia, el pacto sempiterno. Y vámonos a Génesis capítulo 17, 7. Les voy a leer pues varias palabras, varios textos de la Biblia, varias porciones de la palabra de Dios para que tú vayas apuntando y no creas lo que yo te estoy diciendo, sino tú diligentemente en tu Biblia busca y ve lo que yo te estoy leyendo. Entonces, Génesis capítulo 17, versículo 7 dice de la siguiente manera, ¿sí? Dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el versículo 6 para poner en contexto y hasta el versículo 9, aunque el versículo 7 es el central. Y dice así: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Versículo 8, y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, dice toda, no dice un pedazo, no dice una fracción, no dice unos cuantos kilómetros cuadrados o hectáreas, no sé, dice toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Es decir, Dios estableció un pacto con Abraham y todas sus descendencias hasta el día de hoy. Y Dios no es hombre para que mienta u hombre para que se arrepienta. Dios dijo, Dios hará. ¿Sí? Bueno, continuando entonces con la palabra de nuestro Señor, nos vamos a ir entonces a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 9 dice de la siguiente manera: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Siguiente, Salmos. Rápidamente vámonos a los Salmos. Salmo 105. Salmo 105, versículo 8 al 9. Se acordó para siempre de su pacto
de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concretó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Entonces yo te había leído Génesis 17 del 6 al 9, Deuteronomio 7:9, y aquí en el Salmo 105, en el versículo 8, dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán por porción de vuestra heredad. ¿Sí? Lo vuelve nuevamente a confirmar. Ese fue el pacto sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Quiere decir pacto perpetuo, y cuando Dios establece un pacto perpetuo no se puede violar, no se puede violentar. Vamos a la palabra de Dios nuevamente en Isaías capítulo 24, del versículo 1 al 6. Versículo 24 dice, y he aquí que Dios vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Versículo 2, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Versículo 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Dios ha pronunciado esta palabra. Versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Y a causa de esto, la maldición consumó la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿A causa de qué? De que quebrantaron el pacto sempiterno. Porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho. No hay nación de la tierra que al pecado, queriendo a las naciones bajo su propia óptica, bajo su propia perspectiva, lo quieren maquillar y al pecado lo vuelven legal. Pues aunque sus leyes de estas naciones vuelvan al pecado legal, para Dios es pecado. Es simple y llanamente pecado. Por eso traspasaron las leyes. Y hoy no ha habido nación, incluso la nación de Israel, sus jueces, sus congresistas, sus legisladores allá y en mi país y en muchos otros, han maquillado el pecado y a lo bueno le han dicho malo y a lo malo le han dicho bueno. Quebrantaron y falsearon el derecho. Ahora, sí, testigos falsos pueden falsear el derecho y a una persona que es inocente volverla culpable, y a una persona culpable volverla inocente. Y lo peor, quebrantaron el pacto sempiterno, que esto está por suceder, que lo voy a explicar más adelante, ¿sí? Más adelante. Vamos a ver qué dice Miqueas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Miqueas. Miqueas capítulo 7, del versículo 2 al versículo 6. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo contaminan. El menor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Esto es terrible y esto es tremendo. Tres cosas entonces que Isaías nos dijo en el 24 al 1 al 6. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno y los jueces pervirtieron las leyes. Sofonías. ¿Qué nos dice Sofonías al respecto? Sofonías 1 del 12 al 18. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Dios ni hará bien ni hará mal. 13. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande del Señor, cercano, muy próximo, es amarga la voz del día de Dios, gritará allí el valiente. Versículo 15, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. 16, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. 17, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron en contra de Dios, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol.
18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Dios, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Capítulo 2. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto, a continuación explicaré esto. Y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira de Dios venga sobre vosotros. Buscad a Dios todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscar justicia, buscar mansedumbre. Quizás, o tal vez seréis guardados en el día de enojo de Dios, porque Gaza, escucha, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Tremendas palabras que ya se están cumpliendo. ¿Acaso Gaza no ha sido completa y totalmente desamparada y desarraigada y destruida? Claro que sí, pero claro que sí. Ahora, ¿cuál es la piedra tremenda y terrible que dará inicio a todo esto y que sacudirá al mundo? ¿Cuál es? Ahorita la vamos a ver en Zacarías 12, versículo 1, profecía de la palabra de Dios acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre, de él ha dicho lo siguiente. ¿Quién? Dios ha dicho lo siguiente: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se le cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y eso está sucediendo ahorita. Jerusalén siempre ha sido una ciudad que ha provocado guerras y guerras y guerras y guerras y más guerras, desolación, destrucción, angustia. En tiempo pasado fueron las cruzadas que iban por Jerusalén y fue total y absoluta destrucción y dolor y llanto y sufrimiento, tanto para los que la habitaban como para los que no. Y hoy no podemos dejar de lado lo que está pasando en la nación de Israel y en Jerusalén. ¿Qué está pasando ahorita? Lo que yo les he dicho en videos anteriores, y se van sumando cada día más y más y más. Pero por lo pronto 148 naciones hoy están en contra de Israel porque votaron a favor de volver a Palestina un estado palestino con voz y voto ante las Naciones Unidas. Y eso ha provocado que Israel hoy cada día esté más sola y más sola, dando cumplimiento a todo lo dicho en Isaías y en Zacarías 12, versículo 3. Hoy Israel ha arrasado con Gaza, pero eso ha provocado la ira de Egipto, que hoy Egipto dijo: un disparo más que cruce mis fronteras y voy a atacar a Israel. Y si Israel no deja en paz a Gaza, voy a atacar a Israel. En el norte, Hezbollah no ha cesado de atacar a Israel con drones y misiles. Y estamos a punto de que Israel lleve a cabo una guerra total en contra del Líbano, que eso provocaría atacar las milicias que son apoyadas por Siria, por Irán y por Irak. ¿Y quiénes están siendo apoyados? La gente de Hezbollah, pues por Rusia, que apoya a Irán y a todos estos grupos. Y estamos así ante la antesala de una guerra bíblica profética de estos últimos tiempos, que es la guerra de Gog y Magog, y que traerá desolación y destrucción. Y hoy los Estados Unidos de América le han dicho a Israel: yo no te voy a proveer más armas para que lleves a cabo esa guerra. Su aliado de toda la vida lo está dejando solo. ¿Pero por qué también? Porque Estados Unidos está librando otros frentes de batalla, apoyando a Ucrania para que frene las aspiraciones rusas, y también está a punto Estados Unidos de librar otra batalla por medio de lo que va a suceder, porque va a suceder muy pronto, que China va a invadir a Taiwán, que hay intereses geopolíticos muy fuertes, y esto está a punto de estallar en una tercera guerra mundial, una guerra sin precedente, porque hoy los pueblos tienen armas letales de destrucción masiva, mucho más letales que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y todas las guerras que se han venido suscitando en los últimos años. Pero todo está en la bendita palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hablando específicamente de nuestro tema del pacto sempiterno, ¿qué está sucediendo? Hoy la presión internacional es tan fuerte, que están orillando a que Israel se quede sola y a que las Naciones Unidas y grandes potencias reconozcan a Palestina como un Estado independiente, y entonces se reconozcan los acuerdos de Oslo. ¿Qué son los acuerdos de Oslo? Te lo voy a leer. Estos fueron firmados en 1993 con el presidente Clinton,
el presidente de aquel entonces de Israel, Isaac Rabin, que fue asesinado en 1995, por cierto, y Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, y que pretendían los acuerdos de Oslo, ceder a Palestina ciertos territorios, reconocerla como Estado, ¿sí? Hoy se quiere reconocer como Estado, que se ceda a Palestina la Franja de Gaza, Cisjordania, ¿sí? Y dividir Jerusalén en la capital, la mitad para Israel y la mitad para Palestina, ¿sí? Y hoy hay una presión terrible para que esto suceda, para que estos acuerdos se cumplan, porque no se han cumplido, y ya 148 países están presionando para que los acuerdos de Oslo se reconozcan. Y entonces, habíamos dicho que el pacto sempiterno es que Dios le había dado toda la tierra de Canaán a Abraham y su descendencia. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Pues la nación de Israel, definitivamente. Entonces, pero hay tanta nivel de presión, Israel se está quedando sola, que no va a quedar de otra. No va a quedar de otra. Por otro lado, ¿qué pasó hoy? Un miembro muy importante del gabinete de guerra de Israel, un personaje que se llama Benny Gantz, hoy renunció. Entonces Benjamín Netanyahu también se está empezando a quedar solo y a ese hombre lo van a terminar quitando, porque es el único que se opone a firmar o reconocer los acuerdos de Oslo de 1993 y lo van a quitar. De mí te acuerdas, lo van a quitar. Y van a poner a otra persona que él sí va a permitir y va a suscribir el acuerdo de paz. Eso va a suceder, definitivamente. Eso va a suceder. Entonces dirán paz y seguridad, ¿no? Con los acuerdos de Oslo. Y el personaje, que no es otra cosa más que la manifestación del anticristo, él va a confirmar esos acuerdos. La palabra de Dios así lo dice. Y acompáñame entonces a lo que dice en la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Primera carta a los tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda en la noche. Me pongo una pausa porque voy a seguir leyendo. En el momento en que tú escuches este mensaje y comprendas lo que es el pacto sempiterno y comprendas lo que son los acuerdos de Oslo de 1993 y que comprendas que lo que está pasando hoy Israel en esta guerra terrible y tremenda y lo que comprendas porque 148 países ya se han puesto en contra de Israel y que comprendas que la ONU ya ha declarado a Palestina como un estado con ciertos privilegios, no al 100, porque al día de hoy hay alguien que detiene la manifestación del anticristo, que es la iglesia, que posee al Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo mismo, y que comprendas que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, y que comprendas por qué hoy un elemento tan importante en la política de Israel, que es Benny Gantz, que era ministro del gabinete de guerra, ha renunciado, es porque están dejando solo a Benjamín Netanyahu para quitárselo y poner a alguien que entonces sí esté dispuesto a ceder la tierra y quebrantar el pacto sempiterno, y entonces van a festejar y dirán paz y seguridad, y el inicuo, el anticristo, va a confirmar estos acuerdos. Los va a confirmar, la palabra de Dios dice, lo va a confirmar. Así lo dice Daniel, ¿sí? En Daniel, ahí está, que dice, y por una semana más confirmará el pacto. Este inicuo va a confirmar el pacto. Bien, cierro paréntesis y digo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Tú ya no vas a estar en tinieblas, porque vas a estar observando lo que está pasando y vas a ver que cuando se vayan a confirmar y ratificar los acuerdos de Oslo, cuando dividan la tierra y cuando definitivamente la organización que agrupa a todas las naciones del mundo diga paz y seguridad y reconozcan a Palestina como un Estado y se quebrante el pacto sempiterno, entonces vendrá la ira y la destrucción y empezará la semana 70 de Daniel, empezará allí la gran tribulación. Sin lugar de dudas, vendrá la gran tribulación, porque ahí lo dice Isaías del 24, del 1 al 6. Vuélvelo a leer otra vez, en tu casa, ¿sí? En tu casa. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, versículo 6. Versículo 8, porque nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Es decir, esperemos a nuestro Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios aquí en su iglesia para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenlo en mente, tenlo en mente. Tenlo en mente, por favor, porque esto está tremendo, terrible. Ya que conoces que es el pacto sempiterno y las consecuencias de haber quebrantado el pacto sempiterno no es otra cosa más que el inicio de la semana 70 de Daniel y el inicio de la gran tribulación. Y entonces yo considero, y a veces me he puesto a pensar y visualizo, que cuando se recrudezca la guerra que está teniendo Israel y se empieza a quedar más sola que nunca y ya intervengan más países y esto se ponga peor de lo que ya está, y que ya hoy renunció Benny Gantz, y que cuando
Benjamín Netanyahu no pueda sostener su gobierno y lo quiten y pongan a otro que no cree en Dios del Antiguo Testamento, pues, que es Padre nuestro Señor Jesús, y pongan a uno que ya está listo, que ya lo han preparado y que esté dispuesto a ceder la tierra y se quebrante el pacto sempiterno, en ese momento y cuando digan, bueno, pues estos son los acuerdos necesarios para tener la paz, que mucha gente incluso la anhela en Israel, y quebranten el pacto sempiterno, viene la ira de Dios definitivamente, definitivamente. Cuando nosotros veamos eso en los medios de comunicación, preparémonos, porque ahora estaríamos de que suene la trompeta para que la iglesia salga, el Espíritu Santo abandone esta tierra, y entonces sí venga la manifestación del inicuo, el hijo de perdición, confirme los pactos, y venga algo terrible a la tierra, que es la gran tribulación. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En este tercer video he hablado ampliamente de que está la apostasía todo lo que da. Es lamentable, pero esa es la verdad. La apostasía se ha infiltrado a las congregaciones, no a la iglesia. Ya hablamos quiénes son cristianos, quiénes son las congregaciones y quién es la iglesia. Y el día de mañana vamos a volver otra vez a hablar de quién es la iglesia para confirmar y sellar este conocimiento. Sí, la apostasía ya está, ya destruyó, ya corrompió, ya pudrió congregaciones enteras que antes eran de sana doctrina, pero ya se fueron por la doctrina de Balaam, que aman el dinero y que andan predicando cuanta barbaridad terrible, terrible. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuándo se va a manifestar este hombre de pecado? Cuando confirmen los acuerdos de Oslo. Cuando digan paz y seguridad, cuando se quebrante el pacto sempiterno, cuando le den la tierra a Palestina y la declaren Estado-nación. ¿Sí? Válgame Dios. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No se ha manifestado esto abiertamente porque todavía el Espíritu Santo está aquí y la iglesia está aquí. Por eso lo detienen. Pero en cuanto salga de aquí eso que lo detienen, todo vendrá en cascada terrible y tremendo. ¿Sí? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien que al presente lo detiene otra vez, dos veces. Fíjate, el versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7 lo vuelve a reiterar, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo decía, de cierto o cierto os digo, era dos veces. Aquí nuevamente, porque la palabra de Dios es verdad y porque Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 6 dice, sabéis lo que lo detiene. Y en el 7 dice, en el presente hay quien lo detiene, hasta que él sea a su vez quitado de en medio. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es obra por Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Creerán en la mentira los que rechazaron el amor de la verdad. Qué terrible, qué terrible, qué terrible, qué terrible, ¿verdad? Así que en el versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Voy a terminar ya, porque esto es muy rápido, dando lectura. A mí esto me abruma demasiado. Les he dicho que tengo sentimientos encontrados. Por un lado estoy gozoso y alegre porque este mundo aborrece al Señor. Lo aborrece, lo niega, lo aborrece, lo escupe. ¿Sí? No le interesa el alto precio que Dios pagó por nuestra salvación. En esa misma medida va a venir la ira de Dios. Y me abruma por las personas que se van a quedar aquí. Que va a ser un sufrimiento espantoso y terrible. Isaías 55:7 dice, entonces deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase el inicuo, el impío de su camino de perdición, de sus pensamientos, de sus obras, y vuélvase a Dios. Venga a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo espero que te haya quedado claro que es el pacto sempiterno, es el pacto perpetuo que Dios estableció con Abraham, Isaac y Jacob en darle toda la tierra de Canaán. Y aquel que se atreva a quebrantarlo sufrirá la ira de Dios. Lo peor de todo es que el pacto sempiterno va a ser quebrantado. Y yo ya te leí lo que dice en Isaías 24 del 1 al 6. Sí, que cuando quebranten el pacto sempiterno va a venir la ira de Dios. Y eso está por suceder porque ya ha habido anteriormente
acciones que tienden a ello. Y que en 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo, que no es otra cosa más que la plataforma para que se quebrante el pacto sempiterno y venga la ira de Dios. Eso está pasando hoy en día. Si el mundo cambió a partir del 7 de octubre del 2023 y todo lo que está pasando en Israel no es cualquier cosa, es muy grave, muy delicado. Y todo lo que está aconteciendo a nivel mundial son los últimos días de la recta final, final, final. Yo sé que el Señor Jesucristo dijo, porque también así será la venida del Hijo del Hombre como en los tiempos de Noé. Y habíamos platicado anteriormente que más allá de la maldad que privaba en los tiempos de Noé o en los tiempos de Lot o los tiempos de Sodoma y Gomorra, es que nadie creía en el juicio inminente de Dios. Con Noé nadie creía que iba a venir un diluvio, pues jamás había llovido. Acuérdate que la palabra de Dios dice que salió un vapor de la tierra. Y Noé decía, arrepiéntanse porque Dios trae juicio por medio de un diluvio. Y la gente le decía, Noé, estás loco, jamás ha llovido y jamás lloverá. ¿Y qué fue lo que pasó? Que llovió. Y solo se salvaron 8 personas. No sé si había millones de seres humanos o miles en aquel entonces, pero solamente fueron 8 personas. Hoy estamos a días de que suceda ese glorioso y tremendo evento que está escrito en la palabra de Dios, que es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. No el arrebatamiento de las congregaciones, no el arrebatamiento de los cristianos de muchas denominaciones, sino el arrebatamiento de la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta. Sí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros simultáneamente seremos arrebatados en las nubes junto con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Así dice la palabra de Dios. Entonces tú hoy debes de estar velando y atento. Ya sabes cuál es el pacto sempiterno. Ya sabes que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Ya sabes que cuando se confirmen los acuerdos de Oslo de 1993, ya sabes que cuando ese nuevo líder de la nación de Israel doble sus manos a tal nivel de presión que ya está siendo sometido Israel y que está quedando solo, y que cuando tú veas con tus ojos que la tierra es dividida y rompan y quebranten el pacto sempiterno y le entreguen a Palestina, la franja de Gaza y Cisjordania, y dividan a Jerusalén a la mitad de la capital para Palestina y la mitad de la capital Jerusalén para Israel, porque así dice la palabra de Dios. Yo ya te lo leí, que Jerusalén sería puesta por piedra pesada, ¿sí? En ese momento viene la ira de Dios. Y eso está por suceder. Todo está corriendo muy rápido, 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 rápido. Ahora, yo no me atrevo a decir una fecha. Solamente me atrevo a decir que estamos en los días, en los últimos días. Me han preguntado muchas veces, ¿qué puede ser en este año? Tal vez, probablemente, es muy probable. Puede ser el próximo, mucho más probable. Ya todo está cumplido, el tiempo está cumplido. Yo creo que estamos teniendo tiempo de sobra porque Dios en su inmenso amor y misericordia está extendiendo hasta el último segundo a ver quién más logra entrar al arca de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de nada sirve este conocimiento si tú no arreglas tu vida, tú que te dices ser cristiano. Sí. O si tú estás escuchando este mensaje y no tenías conocimiento de esto, pues vuélvete al Señor Jesucristo. Ya terminé. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Por favor, no eches en saco roto estas palabras. ¿Sí? Gracias, tu amigo Santiago Sierra desde México. Un abrazo a todos. Hasta luego.